Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 26 de octubre del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Y santamente sangoloteados, pero bendecidos, ¿verdad? Cuando el Señor le da con la chancla santa es porque le ama, ¿o no? Amén. Amén. ¿Verdad que sí, verdad? Pero bueno, gracias a Dios por su palabra porque nos hace crecer, ¿verdad? Nos hace crecer. Hoy estoy yo muy contento, muy agradecido con el Señor porque pues vamos a continuar, ¿verdad? Con nuestro estudio del Evangelio de Juan. ¿Usted está bendecido con nuestro estudio del Evangelio de Juan? Amén. Bueno, pues recuerde también que a lo largo, ¿verdad?, de la semana nosotros tenemos también, perseveramos en la palabra del Señor. Todos los días estamos escuchando nuestro plan de lectura McChain, donde estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Recuerde que el lunes estamos apenas introduciendo, apenas entrando con nuestra lectura de El Credo de los Apóstoles, ¿verdad? Una lectura que nos va a llevar paso a paso por esta antigua confesión de la fe cristiana, se lo recomiendo ampliamente. Recuerde que continuamos el martes escuchando Principio Regulador del Culto Cristiano y la próxima semana vamos a iniciar un capítulo nuevo de este libro. Recuerde que el jueves apenas también estamos iniciando Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana del pastor Donald Whitney, un libro ampliamente recomendado, ¿verdad? Que usted vaya escuchando. Y el viernes estamos escuchando nuestros mensajes en contra de el falso evangelio de la prosperidad. Y pues bueno, este viernes, ¿verdad?, escuchamos cuál es el propósito de Dios acerca del sufrimiento. ¿Le han hecho ustedes esa pregunta? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Bueno, pues eso está respondido ahí el día de hoy. Pues bueno, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Hoy vamos a cerrar, si el Señor así lo permite, con el capítulo 8, ¿verdad? Y para ello, pues, el Señor ha provisto un mensajero, el Señor ha provisto palabra a través de su siervo. Yo le quiero dar cordialmente la bienvenida a nuestro hermano anciano de iglesia, Osvaldo Arellano. Él es miembro, ¿verdad? Y él forma parte del consistorio de la iglesia Príncipe de Paz, ¿verdad? Y amablemente, pues, ya le llevo dando lata con la invitación, ¿verdad? Y pues bueno, gracias a Dios él puede estar con nosotros el día de hoy desde la hermana República de Milpalta, ¿verdad? Con visa, pasaporte, ¿verdad? Se llega para allá, casi, van prácticamente, ¿verdad? Ya les llaman lonches allá los sándwiches, ¿verdad? Ya toman yolis. ¿Ya no está inundado? No. Ya pasaron las aguas, ¿no? Pero le damos cordialmente la bienvenida y le decimos todos que Dios te bendiga. Le decimos que Dios le bendiga, y para darle lugar vamos a repetir nuestro texto clave de nuestro estudio del Evangelio de Juan, que se encuentra en Juan 20:31, que a la letra dice lo siguiente: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Con eso le dejamos el lugar a nuestro hermano Osvaldo. Escuchemos con atención la palabra de nuestro Señor. Que el Señor dirija la vida y las palabras de su siervo. A Dios sea la gloria. Amén. Adelante, mi hermano. Gracias. Bueno, hermanos, ya hice una presentación muy solemne aquí, Dani, pero pues bueno, ¿quién es Osvaldo? Pues Osvaldo es esposo de Brenda Villamar. Ya lo dijo mi hermano, soy anciano de iglesia electo. Esto quiere decir que aún estoy a prueba. Llevo un año casi ya de esto, pero si el Señor así lo permite, pues ahí estaremos sirviendo a la iglesia 3 años, ¿no? Amén. Realmente el ministerio en el que yo me encuentro, pues es justamente el ministerio de crecimiento espiritual, el cual está inmiscuido en muchas cosas. Gracias a Dios porque Él nos permite servirle, y de antemano reconozco que pues, soy indigno, así como soy indigno de estar ahora frente a ustedes, pero agradezco mucho la invitación. La verdad es que sí, Daniel había sido insistente y no era por otra cosa, es simplemente que el Señor ahora abrió espacio para que yo pudiera estar aquí. Y vaya forma de abrir espacio, ¿no? Porque, pues, gracias a Dios estoy sin empleo
actualmente, desde el 30 de septiembre. Entonces estoy contento por eso, reconozco que sí hay pruebas a través de esto, pero le agradezco a Dios que Él haya decidido permitirme ya no estar trabajando en donde estaba, ¿no? Y es por eso que pues ahora Dios abrió este tiempo para estar con ustedes. Amén. Y cuando mi hermano me dijo los pasajes que me tocaban, pues bueno, es todo un reto realmente, siempre tratar de exponer ante ustedes quién es Cristo, de dónde viene Cristo, qué ha hecho Cristo en nosotros. Pues realmente para cada uno de nosotros es muy claro, porque nosotros no necesitamos que nadie nos venga a explicar, es el Espíritu Santo que ahora está en nosotros quien nos dice, y nosotros con las evidencias que Él ha dado a cada uno de nosotros, claramente podemos discernir quién es Cristo, ¿no? Amén. Pero, pues bueno, realmente hoy me tocó ya la conclusión del capítulo 8, pero a mí me gustaría que fuéramos al capítulo 7. Y porque en el capítulo 7, al final de este capítulo, hay una controversia. Porque el Señor Jesús está exponiendo su palabra. Él les dice claramente que quienes creyeren en Él serán como ríos de agua viva. Y esto trae un impacto en las personas. El Señor alcanza a algunas personas. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gente se empieza a dividir en cuanto a es o no es. Para muchos, como a nosotros, era evidente que era el Señor Jesucristo, que era el Mesías esperado. Amén. Pero para otros no. Otros estaban con la incertidumbre. ¿Será o no será? ¿Será o no será? Y a lo largo de todo el Evangelio de Juan, nosotros vamos a ver que siempre esa es la pregunta. O siempre le hacían este cuestionamiento. ¿Qué señal haces? ¿En verdad tú eres el Mesías? ¿Qué es lo que esperaba el pueblo en ese momento? Ser liberado. Ellos ya no querían vivir bajo la opresión del pueblo romano, bueno, del imperio romano. Eso era lo que querían ellos. Ser libres, pero en términos humanos. Pero el Señor Jesucristo no vino a eso. Él vino a liberarlos en términos espirituales. Y esa era la controversia. Si vino a liberarnos, ¿por qué siguen dominando los romanos? Yo ya quiero ser libre de esto. Y los que realmente creyeron dijeron, ya somos libres. Ya no estamos atados al pecado. Él es el que esperábamos. Y esto es lo que nosotros leemos ahí. Bueno, ahorita resumí un poco versículos del 37 al 44. Pero enfoquémonos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 45. Síganme con sus ojos, yo lo voy a leer. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y esto les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Vean las palabras tan agresivas que están ocupando tanto los escribas como los fariseos. Les dijo Nicodemo, ustedes lo recordarán, aquel que fue a buscarle a escondidas y le dijo, oye, tú eres el maestro porque las cosas que tú haces no las puede hacer nadie si no está Dios con él. Y vean aquí, Nicodemo fue al Señor Jesús y le dijo las cosas que tú haces. Y estos hombres, estos alguaciles les dicen, nunca ningún hombre ha hablado como este hombre. Entonces no solamente era la forma en cómo él le hablaba a la gente, sino lo que hacía. Nicodemo sabía esto perfectamente. Entonces Nicodemo le dice, el que vino a él de noche, aquí nos lo aclara la palabra, el cual era uno de ellos. Entonces vea, ya dentro de este grupo de fariseos ya existía una división. Ya había una incertidumbre. Para muchos, él era el Mesías. Para otros, no estaban tan convencidos. Entonces, dice Nicodemo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Entonces, de antemano nosotros lo que vemos en los judíos, fariseos específicamente, es una arrogancia. Y esto es lo que me preocupa mucho, porque aquí no estamos hablando de personas
que no conocían la palabra de Dios. No estamos hablando de incredulazos así de que no tienen ni la mínima idea de que existe un Dios, sino que estamos hablando de personas que conocían, puedo decir que mejor que yo y de cualquiera de los que estamos aquí, la palabra, porque ellos desde pequeñitos se les instruía. O sea, realmente ellos llevaban una formación muy fuerte en cuanto al Antiguo Testamento. Y esto es impresionante, porque teniendo todo el conocimiento, no podían discernir qué es lo que estaba enfrente de ellos. Eso es lamentable. Y a mí me preocupa mucho. Porque muchos de nosotros podríamos tener total conocimiento de esto. Y una profundidad enorme. Y poder decir, yo sé, pregúntenme lo que quieran, yo sé todo. Pero tal vez ese conocimiento no ha germinado. Y eso realmente es lo que transforma. Nicodemo, por la gracia de Dios, él fue llamado y él entendió quién era Cristo. Aquí la pregunta es, ¿tu conocimiento es un conocimiento que viene de lo alto? ¿O solamente es un conocimiento que te lleva a una arrogancia como lo hicieron estos hombres? Al punto que ellos decían, o sea, chequen nada más este versículo 49. Esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Un desprecio total por aquellos que sí habían creído en él. Esto es muy triste. Y usted ya lo vio. A lo largo de todo este capítulo 8, vemos que comenzando el capítulo 8, el Señor Jesús dice que se va al Monte de los Olivos, regresa nuevamente al templo, y entonces aparecen nuevamente ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Le presentan a la mujer adúltera, y le dicen, bueno, pues fue sorprendida, ¿qué hacemos con esta mujer sumamente pecaminosa? Lo curioso aquí es que nunca presentaron al varón, ¿no? Qué chistoso. Pero, sí, exacto, chistositos. Pero el Señor Jesús, ¿recuerdan cómo les responde? Ustedes ya lo estudiaron. ¿Cómo les responde? Que tire la primera piedra. ¿Y quién le aventó la piedra? Nadie. Y al final el único que podía juzgar ahí, ¿quién era? El Señor Jesús. ¿Y qué le dice a la mujer? Yo no te juzgo. Pero le dice unas palabras muy importantes. Vete y no peques más. Y bueno, tal vez hace un momento pues el Señor nos dio una disciplina, ¿no? El Señor ya nos perdonó por ese pecado. ¿Pero qué nos dice? Vete y no peques más, ¿no? Entonces, seamos cuidadosos en cada una de estas cosas. Y por supuesto que muchas veces yo también he estado en esta situación y pues he ido arrepentido al Señor y le he dicho definitivamente lo que yo hice está mal. ¿Y qué dice Él? Vete y no peques más, ¿no? Entonces, siguiendo el capítulo 8, ustedes verán en el versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló. ¿A quiénes les habló? A los escribas y a los fariseos. Y les dice, yo soy la luz del mundo. Y nuevamente estos cuates le dicen, ¿sabes qué? Tú ya de plano estás mal, o sea. Y va subiendo de tono, ¿eh? Porque al punto donde vamos a llegar ahorita, le dicen, bueno, tú de plano sí, nosotros tenemos razón, tú estás mal, eres samaritano y aparte estás endemoniado. O sea, dense cuenta cómo la razón de ellos no cabía. Lo que el Señor Jesús les estaba diciendo, y así lo dice, no tenía cabida en sus mentes. Y no era que no tuvieran conocimiento, les faltaba fe. Luego entonces el Señor Jesús, ahí en el capítulo 21, les dice, a donde yo voy, perdón, en el versículo 21, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen nada que ver con Dios. Y eso es muy fuerte. Porque ¿quiénes son? Los escribas y los fariseos, los líderes de ese momento, los que llevaban la batuta espiritual del pueblo. Y no podía hacer esto, ¿no? O sea, qué triste es que, pues, diciendo yo que soy líder, pues en mí no hay fruto. Yo creo que son de las palabras más fuertes que nosotros vamos a encontrar en la Escritura, ¿no? Cuando estemos delante del Señor y que le digamos, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro, en tu nombre. Y que escuchemos esas palabras, para mí son las más terribles de la Escritura. Nunca te conocí. Eso honestamente
Es algo que en su momento me ha traído a reflexionar, ¿no? Y decir, ¿realmente soy hijo de Dios? ¿Qué evidencias tengo de ser hijo de Dios? Recuerdo que una ocasión estaba en una predicación y yo ni estaba escuchando al predicador, porque justo yo tenía este momento, no sé si llamarlo de ansiedad o de incredulidad, más bien. Y yo pensaba sentado en la silla, decía, ¿en verdad soy hijo de Dios? Sí lo soy, ¿qué evidencia tengo? Entonces, pues yo preocupado por eso y pues su espíritu, el espíritu de Dios, me comienza a recordar cómo es que Él me trajo acá. Y una vez viendo ese panorama, me deja claro qué eras antes de mí, qué eres ahora en mí. Entonces, cuando ya veo eso, digo, ok, sí soy hijo de Dios, ya, tranquilo, ¿no? Relaja tus nervios y escucha al predicador. Pero esto es un examen que nosotros nos tenemos que hacer, hermanos. Por eso yo les decía hace un momento, el conocimiento que tú tienes es un conocimiento que viene de lo alto, es un conocimiento que ha sido producido a partir de la fe. Muchos cristianos piensan que el conocimiento es lo más importante. Yo no estoy diciendo que no sea importante. De hecho, cuando nosotros nos vamos a Primera de Pedro, ahí nos dice, a la fe agrégale, es lo primerito que dice después, virtud, a la virtud, conocimiento. El conocimiento no quiere decir que no sea importante, pero ese conocimiento debe ser producido a partir de la fe. Bien, entonces, luego el Señor Jesús, aquí hay algo importante que me gustaría aclarar. En el 8:30 que ustedes ya vieron, vean lo que dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Hubo fruto. En esa argumentación que existía, hay fruto. Porque ahí dice que muchos creyeron en Él. Y luego en el versículo 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, no a todos los judíos, sino a los que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero aquí también había personas que no habían creído en Él. Y linaje, les dice en el versículo 33, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Obviamente estas eran personas que no habían creído en Él. Pero vean lo que hace el orgullo. ¿Ellos eran esclavos o no eran esclavos? Eran esclavos en dos sentidos, ¿no? Espiritualmente, y también estaban dominados por otro imperio. Tal vez no traían yugos, ¿no? Pero ¿qué tenían que hacer ellos? Estar pagando, tenían que dar ahí su tributo. Entonces, ¿eran esclavos o no? Claro que lo eran, ¿no? Pero es la necedad del hombre al no reconocer su necesidad de Dios. O sea, ¿hasta qué punto nos puede llevar la necedad? Seguimos adelante, el Señor Jesús, más adelante ahí del versículo 39 les dice, ustedes son de su padre el diablo. Una confrontación ya directa. Ya aquí es sorprendente ver estas palabras en el Señor Jesús, ¿no? Porque pues nosotros siempre tenemos en mente que el Señor Jesús es amor, tranquilo, paz, pero también hay momentos en la Escritura donde nos ha mencionado que fue, bueno, Él sigue siendo, ¿no? Pero en su ministerio aquí en la tierra, fue un hombre de carácter, que sabía tratar a las personas con amor cuando Él sabía que las tenía que tratar de esa forma, pero también sabía detenerlos y decirles, estás mal. Y este es el caso, les está hablando muy fuerte. Ya esto no es un, oye hijo, entiende que estás malo. No, estas ya son palabras sumamente fuertes. Entonces, llegamos al versículo 48, que es lo que hoy vamos a ver. Respondieron entonces los judíos. ¿Qué fue lo que les respondieron? Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Estoy leyendo el versículo 47. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Imagínense que les digan eso cuando ustedes desde chiquitos están acostumbrados a escuchar la palabra así, como la bebecita.
que alguien venga y que te diga, tú no eres de Dios, pues pasa tal vez lo que nos pasó hace un momento, ¿no? Que de repente como que nos enoja. Pero cuando eres cristiano, como dices, ok, tienen razón, pero cuando no lo eres, pues te enoja más. Y este es el caso. Lean ustedes, por favor, el versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Cuántas cosas había hecho el Señor Jesús? ¿Cuántas palabras excelentes les había dado? Y eso no fue suficiente, porque tenían un corazón tan duro, pero tan duro, que definitivamente no lo iban a escuchar. Ellos ya se habían cerrado a él. Respondiendo Jesús les dice, yo no tengo demonio. Entonces honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien ya busca y juzga. Estos hombres lo que querían era tener la certeza de que si Él era el Mesías. Pero ¿cómo querían tener ellos esa certeza? A nosotros nos pasa mucho eso. Le pasó a Tomás, por ejemplo, ¿no? Sobre cosas que son tangibles, que yo puedo ver, que yo puedo sentir, que yo puedo experimentar. Pero si no es de esa forma, pues lo dudo, ¿no? Hay muchos hermanos en la fe que son sumamente racionales. Y eso es bueno, porque nuestra fe es una fe razonada. No es una fe que no tenga un sustento. Pero a veces mis hermanos que son muy racionales, de repente se meten en dificultades, ¿no? Porque hay cosas que no entiendo, no comprendo. Porque llega un punto donde la fe no es una cuestión de razón, sino es algo que el Señor pone en nuestro corazón. De verdad, la Escritura nosotros podemos estudiarla y encontrar el original y escribirlo y entender el contexto. Pero va a llegar un punto donde no va a ser suficiente eso, sino que simple y sencillamente vas a necesitar creer. Eso es todo. Y a veces las personas que sí son sumamente racionales dicen, qué complicado, ¿no? Y hay personas que pues tal vez no somos tan racionales como algunos, pero nuestra fe es lo que nos salva. Simplemente decimos, pues ok, yo creo que el Señor es. A mí una ocasión un maestro, yo trabajaba con él en la universidad, bueno, más bien con su esposa en un centro de maestros. Y de camino me llevó del trabajo a la escuela, porque yo estudiaba en la tarde. Y cuando íbamos en el trayecto me decía, yo quiero tener eso que tú tienes. Y yo le dije, pues es muy fácil. ¿Por qué es muy fácil? Digo, porque permítame decirle que es lo que a mí me hace estar tan tranquilo. Le digo, pues a mí lo que me hace estar tan tranquilo, maestro, es que yo he creído en el Señor Jesús. Y eso también está para usted. Y él me paró así rapidito, ¿no? Si imagínense, un maestro de la universidad me dijo, no, a mí no hables de esas cosas. Yo le dije, es que no lo entiendo. Usted quiere paz, pero no quiere al dador de la paz. Digo, pero bueno, esa es decisión de usted, ¿no? Aquí el detalle es que le sorprendía porque en ese entonces yo tengo un padecimiento, yo soy un trasplantado renal, por lo tanto tengo insuficiencia renal, y en ese entonces yo me dializaba. Entonces ellos no sabían hasta que yo les dije que me iba a operar para que mi mamá me donó un riñón, entonces para que me trasplantara. Y yo le dije, oiga, profe, pues es que voy a faltar en algún tiempo, ya prácticamente lo último del semestre, el último tercio no voy a venir, que van a operar y voy a estar internado, encerrado 3 meses. Entonces él me decía, pero ¿por qué me lo dices tan tranquilo? Yo ni siquiera sabía que tú estabas enfermo y por eso él me decía, yo quiero esa paz, pero esa paz solamente la da Cristo, ¿no? Entonces, vean cómo es que los judíos empiezan a demeritar a nuestro Señor Jesús. Eres samaritano. Ustedes saben perfectamente que entre judíos y samaritanos no había una buena relación. Simplemente era una forma despectiva de decirle a alguien. O sea, sí, no quiero decir ninguna colonia ni nada, pero era, sí, antes eran problemas. Pero de alguna manera sí decían ellos para ofenderse estas palabras. Tú eres un samaritano, eres alguien de segunda categoría.
eres X, ¿no? Como hoy lo pueden decir los chicos. Y aparte de eso les dicen, tienes demonio, o sea, tú de plano sí ya estás mal de la cabeza, ¿no? Y ahorita vamos a entender que de alguna manera es un poco razonable lo que ellos estaban diciendo, pero no tiene ningún sentido en realidad. Dice, pero yo busco mi gloria, y hay quien busca y juzga. De cierto os digo, esto es lo que más les caló, que el que guarda mi palabra, sí, 51, nunca verá muerte. O sea, ellos, ¿cómo es que querían entrar al reino de Dios? Por sus acciones, por cumplir la ley. Aunque era evidente que nadie podía cumplir la ley, de la forma como ellos lo estaban haciendo. Yo te pregunto a ti, ¿tú has cumplido la ley? Pero ¿quién sí la cumplió? Cristo. Cristo sí cumplió la ley. Y nosotros, al creer en Él, estamos haciendo un intercambio. Él vivió la vida que ninguno de nosotros pudo vivir. Y eso, Él nos lo dio a nosotros. Nos lo puso. Como si fuéramos justos totalmente. ¿Y qué fue lo que nosotros le dimos a cambio? Nuestro pecado. Y es por eso que escuchamos esas palabras en la cruz que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí el Señor Jesús estaba cargando con todo nuestro pecado. Y existió algo que es sumamente triste. Por un momento se separa. Y eso es tristísimo. El Señor Jesús experimentó lo que es vivir separado de Dios. Nosotros no. Aunque éramos incredulazos, nosotros no hemos experimentado eso. Y todos aquellos que no han creído en Él, lamentablemente, si siguen en esa condición, lo van a experimentar. Por eso es que el Señor les dice, el que guarda mis palabras, nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora sí conocemos que tú ya perdiste totalmente el sentido, estás endemoniado. Abraham murió, y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Vean la pregunta que le hacen. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? En un sentido, ellos tenían razón, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ellos estaban pensando de una manera totalmente racional. A ver, Abraham, ¿hace cuántos siglos fue? Uy, no, muchísimos. Tú no tienes ni siquiera 50 y dices que eres antes que Abraham. Eso es imposible. Entonces, por eso le dicen, estás endemoniado. Los profetas ya murieron. Y tú dices que el que guarda tus palabras no va a morir. ¿Qué es lo que estos hombres pensaban? Que Abraham era más que él. Es lo que ellos decían. Y en realidad para ellos era una verdad. El padre Abraham para ellos era el padre Abraham. Tú podías ofenderlos a ellos, pero Abraham jamás. Porque era el gran patriarca. Era con el que empezó aquella gran nación judía, ¿no? Pero solamente era un instrumento. No era otra cosa. No tenía nada de especial Abraham. Lo único que hizo Abraham especial fue Dios mismo. Cuando él le dice que ha creído en él, inclusive lo llama amigo de Dios. Porque él creyó. Y ahora es curioso que estos hombres llamen a Abraham su padre, pero no hacen lo que Abraham hacía. Abraham creyó. Ellos no estaban creyendo. Y es por eso que le dicen esto. Tú tienes demonio. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Para nosotros es muy fácil dar esta respuesta. Claro, pues es el Señor Jesús. Pero nosotros tenemos una gran ventaja, el Espíritu de Dios. Amén. Cuando ustedes empezaron este capítulo, ¿cuál fue el primer versículo que estudiaron? Está muy fácil. Juan 1:1. Exacto. ¿Cuál es?
En el principio. Ya los pillé a todos. Es que como fue el 1, pues ya, ¿cuántos años llevan estudiando Juan? Como uno y medio más o menos. No, pues ya tiene rato, pero exactamente, ¿no? Para nosotros es muy fácil responder esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos a Juan 1:1 y ¿qué decimos? En el principio era el verbo. ¿Y el verbo? Y el verbo era con... Y el verbo era con Dios. Y luego leemos en el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, el Señor Jesús ¿existe antes que Abraham? Claro que sí. ¿Por qué para nosotros es tan sencillo discernirlo y para ellos no? Por el Espíritu de Dios que está en ti, hermano. Por eso tú lo puedes discernir y por eso tú lo puedes comprender. Ellos tenían más conocimiento que tú, pero a ellos les faltaba lo más importante, que tú ya tienes, por la gracia de Dios, el Espíritu mismo. Respondiendo Jesús, versículo 54. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís. Qué fuerte. Tú dices que es tu Dios y Él es el que habla de mí. ¿Recordarán esa escena donde está el Señor Jesús y abre un pergamino del profeta Isaías y les dice, hoy se ha cumplido esto delante de sus ojos? Yo muchas veces he escuchado esto y dicen, no, cómo me hubiera encantado vivir en el tiempo del Señor Jesús. Yo decía eso también. Pero ya ahora lo pienso y digo, no, Señor, tú eres sabio. Gracias porque me permitiste vivir en este tiempo. Porque yo no sé, si hubiera estado en ese momento, estoy suponiendo nada más, si yo también hubiera creído, era difícil en realidad. Pero esa es la fe. Porque la fe no es algo que nosotros tengamos, es algo que Dios nos da. Él nos dio esa fe. Si tú crees ahora es porque Él te mostró lo pecador que eras y te mostró la solución para ese pecado, que es el Evangelio mismo. Es lo mismo que está tratando de hacer con su pueblo. ¿Y su pueblo qué está haciendo? Lo está rechazando. La palabra misma, todo el Antiguo Testamento apuntaba al Señor Jesús. Todo. No había forma de que no se dieran cuenta. Ellos lo estudiaban, lo leían. ¿Por qué no creyeron? En Hebreo nos dice, tú porque les faltó fe. Dice en el versículo 55, pero vosotros no le conocéis. Y mira que ellos llevaban prácticamente doctorado ahí de la palabra. Dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como ustedes, ¿no? Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre, esto es algo increíble, lean. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿A poco Abraham vio cuando el Señor Jesús nació? En términos físicos no, pero en términos espirituales sí. Él entendió cada una de las promesas que Dios le había dado. Cuando Él le dijo, en ti me serán benditas todas las naciones de la tierra, no se refería a Abraham mismo, y él lo sabía, se refería a su descendencia. Él sabía que el Cristo de allí iba a salir. Y es bien bonito porque como la revelación va siendo progresiva a lo largo de la historia y nos va mostrando cada aspecto del Señor Jesús. Desde Génesis 3:15, donde empieza la peor tragedia de la humanidad, el pecado entra y el Señor Jesús muestra la solución. Y ahí ya está hablando del Señor Jesús. Y a lo largo de la historia Él se va revelando. Y Abraham se gozó de eso. A mí me sorprende mucho que a Abraham le dijeron, no, tú vas a tener tierras, ¿no? Y tu descendencia va a ser enorme. Pero ¿qué vio Abraham de eso? Abraham no vio nada. La única tierra que tuvo fue
bueno, donde sepultó a su esposa. Pero en realidad él nunca tuvo nada de eso. Pero él creyó. Y cuando aquí dice que él se gozó en este día, es porque él lo estaba viendo adelante. Ahora, ¿Abraham fue perfecto? No, también tuvo sus dificultades, como nosotros, pero perseveró en la fe. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces notemos cómo el Señor Jesús le está diciendo, oye, tú dices que tu padre es Abraham y que Abraham es lo máximo para ti, pero Abraham se gozó de que yo iba a estar aquí, de que yo te iba a estar hablando a ti. Y ni así le creyeron. No le creyeron. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Para nosotros, ¿cuál sería la respuesta lógica? Pues sí, pues es Dios mismo, ¿cómo no lo va a ver si ya existía antes de la fundación del mundo? Claro que lo vio. Para nosotros es muy sencillo, lo vuelvo a repetir, por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Pero para ellos no era. No lo estoy justificando, porque tenían todas las herramientas para hacerlo. Simplemente el corazón estaba totalmente endurecido. Les pasó como a Faraón, ¿no? El Señor trató con su corazón. De alguna u otra manera le mostró que no podía. Inclusive sus mismos hechiceros le dijeron, oye, esto no lo podemos hacer. Esto sí es mano de Dios, ¿eh? ¿Y él se detuvo? No, siguió en su obstinación. Hasta el punto que su corazón fue totalmente duro. Lo mismo que le está pasando a estos hombres. No hubo cabida en ellos para la palabra de Dios. Lo triste es que lo conocían. Y eso es lo que a mí me preocupa más. Que lo conocían. Conocían, tenían conocimiento. Pero no había fe. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice ahí? Yo soy. Esa es una palabra muy poderosa. Un judío cuando escucha esta palabra sabe a qué se refiere. Usted lo sabe, hermano. A Dios. ¿Y a quién fue a quien se le dio esta descripción? A Moisés. Cuando le dijo, libera al pueblo. ¿Y qué le dice él? Oye, ¿y quién le digo que me envía? El yo soy. Y los judíos lo entendieron. Entonces, él está usando esta palabra, yo soy, con toda la intención de que ellos reaccionaran. Pero ¿cuál fue la reacción? Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. ¿Cómo fue eso? Yo cuando lo estaba leyendo dije, a ver, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo que se escondió? ¿Cómo que pasó? Es como si yo ahorita, ustedes agarraran piedras y me quieren apedrear. Y entonces me escondo. ¿Dónde me voy a esconder aquí? Exacto. Es Dios. Él podía hacerlo. Y para nosotros es incomprensible. ¿Cómo yo voy a pasar en medio de ustedes ahorita aquí sin que ustedes me vean? Una multitud enardecida, ¿no? Con piedras, o sea, enojados, furiosos, hartos ya de las palabras del Señor Jesús. Y él simplemente desapareció a sus ojos, literal, desapareció y se fue caminando entre ellos. Y no lo vieron. Esto yo cuando lo leí dije, aquí es donde mi parte racional es, no, pues no lo entiendo, porque no sé cómo pudo haber pasado eso, pero es Dios. Y claro que lo puede hacer porque es Dios. Lo triste aquí es la reacción. Tomaron entonces piedras para arrojarse. Les dijo, yo soy la luz del mundo. Los enfrentó con la mujer adúltera. Les dijo, vuestro padre no es Dios. Y él intentó de muchas maneras. Ustedes recordarán que hay una parte en la escritura donde dice que él llora. Él llora por su nación. Porque dice, si en otros lugares hubieran hecho estas señales, seguro que se arrepienten. Pero ustedes no. Entonces, lo triste aquí es que nosotros seamos alguno de esos, ¿no?
Hace un momento que comenzábamos este estudio, nuestro hermano Daniel mencionó lo que debe hacer un discípulo. Y yo recuerdo que una predicación hace 15 días del pastor Emanuel nos decía que un discípulo, inclusive, bueno, una persona que cree ser un discípulo, puede seguir a Cristo sin negarse a él mismo. Porque inclusive eso puede ser un ídolo. Y eso fue así como que, es verdad, yo no lo había pensado. Alguien puede decir, yo sigo a Cristo, pero no puede negarse a sí mismo. No muere a sí mismo. Quiere seguir viviendo egoístamente. A mediodía tuve un estudio y hablábamos de eso, ¿no? De cómo a veces la gran lucha que nosotros tenemos es aquí en nosotros, en nuestro interior. O gobierno yo, o gobierna Cristo. Y esa es la lucha que todos nosotros tenemos. ¿Qué es lo que el Señor nos dijo hace un momento en la lectura que hacíamos con nuestro hermano Daniel? Niégate a ti mismo. Deja de hacer aquello que te satisface. Entonces sí, sigue tu cruz. A quien no, bueno, a mí particularmente, pues, digo, a quien no le gustaría estar en su casa, pues, a mí, ¿no? Ahorita me quedan unas 3 horas de camino, pero, uno dice, niégate. Es más cómodo estar en casita y viendo el Facebook, y de ahí veo a Daniel, ¿no? Es más cómodo. Pero ya estar de este lado, digo, híjole, ¿no? Ahora, ¿quién hace eso? ¿Nosotros? ¿Es nuestro fruto? Ni eso podemos decir que es nuestro. Si hoy yo estoy aquí y si usted está aquí, es porque Dios hizo esto en usted. Porque Cristo está obrando en su corazón. Y que el Señor le siga transformando. Que no haya en nosotros este enojo que hubo en los judíos. Porque simple y sencillamente el Señor Jesús no era lo que ellos esperaban. A veces a nosotros nos pasa eso, ¿no? Yo puedo decir, oye Jesús, ¿por qué me quitaste mi trabajo? Si me iba re bien. Bueno, tal vez en términos monetarios sí, pero en términos espirituales, en términos familiares, tal vez no. Entonces el Señor siempre va a ser así, amado. A veces vamos a decir, es que me quita lo que más me duele. No, lo que pasa es que nos quita lo que estorba para servirle a Él. Y a veces lo que estorba es lo que más amamos. El punto de este estudio es ver sí exactamente eso, que Abraham no era más que el Señor Jesús y que el Señor Jesús existía antes que Abraham. Para nosotros, lo repito, es muy sencillo entender. Para ellos no lo fue. Y no lo fue así que al grado que querían matar. Y sí lo mataron al final del día, pero eso era parte de lo que Dios había planeado. Ellos pensaban que estaban haciendo un bien, pero era parte del plan del Señor. Pues bueno, yo no sé, hermanos, si dentro de todo esto haya una o muchas dudas. Lo bueno que aquí está Daniel para que me ayude y me saque de problemas. Pero en verdad, si tienen alguna duda, la pueden exteriorizar. Yo sé que ustedes están más acostumbrados a ver qué dice aquí, qué dice allá. Perdón si no seguí el formato que ustedes lo hacen. Desconozco por completo cuál sea, pero en verdad, si tienen alguna duda, hermanos, por favor, díganle a Daniel o a mí, si yo sé la respuesta, por supuesto que también lo puedo hacer, ¿no? Y si no sé, pues con mucho gusto investigo, ¿no? Pues no sé si hay alguna duda, hermanos, o algún comentario que quieran hacer. Yo sí, como me dicen mis maestros, ¿eh? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿O un comentario que quieran hacer? Aplica la dedocracia, ya sabes. Sí, bueno. Solamente es este punto es el creer o no creer, pero darte cuenta del discipulado como tal, ¿no? Un poquito referente a lo que se ve tocado y el estar comprometido con lo que tú dices tener, en quién crees, en quién te dices tener fe, ¿no? En este caso es eso, saber de que si tú lo vas a volver a matar,
poquito complicado para cada uno de nosotros, porque yo no dijera, si fuera mentiroso, lo que hemos aprendido, pues imagínate, pues quién es tu padre, ¿no? Y si tú dices querer y tener fe, entonces debes de saber qué hacer. Aquí ya te lo dice, ¿no? Vamos para postillar esa parte. Claro, ¿no? Creer, ese es nuestro menester, ¿no? Creer. Digo, nosotros ya tenemos una fe por la obra de Cristo, por la gracia de Dios tenemos fe. Pero a veces, en verdad, somos duraznitos, ¿eh? Somos muy duros, somos muy, muy duros, en verdad. Alguna ocasión viendo un diplomado, el expositor, porque lo vi en video, ¿no? Cuando existían, no, si ustedes se han de recordar las VHS, ¿no? Bueno, que ya después lo tuvimos en CD. Si es que yo estoy con jóvenes, entonces si yo a los jóvenes les digo eso, ya el correo electrónico no lo revisan, imagínense. Ya eso es mucho, ¿no? Entonces, en este diplomado, decía este expositor que a veces el Señor nos da mazos pequeños, ¿no? Cuando no entendemos, empieza con un martillo chiquitito y te da un golpecito, ¿no? Es como es un golpecito, uno dice, no pasa nada, sigo adelante con mi obstinación. Entonces el Señor cambia de martillo y ocupa otro un poquito más grande, a ver si entendemos, y pues a veces no. Hasta que llega un mazo grande y entonces le da duro a la roca y la rompe. Pues ahí es cuando entendemos. Entonces no es necesario en verdad a veces llegar a ese punto, ¿no? Que el Señor nos quebrante, que nos quite, que algo, no porque Él esté ahorita en el trono diciendo, qué feliz me hace ver sufrir a mi hijo, ¿no? Sino que realmente le está diciendo, yo te amo tanto que necesitas esto. Estas palabras que fueron tan fuertes que ahorita leímos, no eran palabras del Señor Jesús para ofender a los judíos, eran palabras para hacerlos recapacitar. Pero ustedes vean cómo a lo largo del capítulo podemos ver cómo fue subiendo el tono, tanto de la reacción como de las palabras de nuestro Señor Jesús. Y al final, las palabras en estos hombres no tuvieron ningún tipo de reacción. Bueno, sí, el enojo. Pero no el que el Señor quería que estos hombres tuvieran. Y al final lo que querían era matarlo. O sea, querían cerrarle la boca, así de, ya cállate, ¿no? Ya nos enfrentas con lo que dices, con lo que haces, ya basta, tenemos que liquidar. Ese fue el pensamiento de estos hombres. Entonces, seamos cuidadosos, ¿no? Y duele, ¿no? Yo les soy honesto, cuando el Señor nos disciplina, sí incomoda, ¿no? Sí duele. Pero lo peor que el Señor nos puede hacer es dejarnos a nuestra forma de ser. Y eso nunca ha sucedido porque el Señor nos detiene. Aunque duele, nos jala, ¿no? Nos dice, vente, tú eres mío, no vas a seguir por ese camino. Y me encanta mucho, lo tenía muy presente, pero lo pedí, creo que es Isaías 35, donde él dice que va a haber un camino ancho de santidad, y aunque uno fuera torpe, no se va a extraviar de ese camino. Y yo cada que leo ese texto digo, ese soy yo. Por muy torpe que sea, por la gracia de Dios, no me voy a extraviar de su camino. Entonces, pues démosle gracias a Dios porque pues este no fue nuestro caso, ¿no? Nosotros no queremos alejarnos de Él, sino que a través de su palabra Él nos ha atraído nuevamente a Él. Entonces vamos a orar, hermanos, pero perdón, antes de orar, de verdad, ya no hay ningún otro comentario. No todos. Sí, adelante, hermana, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Nancy. Gusto en conocer. Y todos. Pues realmente a mí me impactó mucho el versículo 58, donde dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. A mí me impactó mucho algo que usted dijo, hermano, que sin Dios Abraham no era, o no fue algo así. Y realmente sí es cierto, porque o sea, sin Dios
ninguno de los patriarcas es nadie. Exacto. Y si no hubiera sido Dios el que hubiera a lo mejor escogido a esa persona, escogido a tal persona, no fuera nadie. O sea, a mí sí me impactó esa palabra que dijo. Yo dije, o sea, yo he leído muchas veces esta cita bíblica y nunca me había puesto a pensar en eso, de que gracias a Dios somos alguien y gracias a Dios podemos decir, o sea, yo creo en Dios, yo soy Nancy, yo puedo decir, soy esta persona que, como usted dice, a lo mejor no somos nada y Dios nos habla y Dios nos dice, a lo mejor no entendemos, pero gracias a Él somos alguien, o en ese entonces gracias a Dios cada uno de los patriarcas puede estar aquí escrito y lo podemos leer y lo podemos visualizar y podemos decir, bueno, ese fue Moisés, ese fue Abraham. Bueno, a mí me impactó mucho. Es que es verdad, porque Dios te ha dado una identidad. Tú tienes una identidad en Cristo. Entonces, cuando uno viene a Cristo, de hecho, así lo describe en Efesios capítulo, a ver, vayamos rápidamente, que ahí nos habla de un sello del Espíritu Santo, ¿no? Y ese sello es un sello justo eso, de identidad. Déjenme llevo. 1.13, voy a leer, Efesios 1.13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese sello es un sello de identidad. Tú perteneces a Cristo. ¿Por qué? Porque tú ya escuchaste la palabra, el evangelio, y creíste en él, entonces por lo tanto fuiste sellado. Con el Espíritu Santo de la promesa, que esto me encanta. Alguna vez estudié esto, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Ustedes recuerdan para qué son las arras o en dónde se usa? Exacto. Y aquí para nosotros pues es más que nada es un mero cumplirlo, ¿no? Exacto. Pero en ese entonces las bodas no eran como ahora. O sea, en ese entonces cuando una mujer judía se iba a casar, ¿no? Está el varón judío, oye, pues quiero casar con él. Este hombre tenía que dejar algo en prenda, porque no era así como que me caso y me la llevo. No, o sea, había un compromiso, y ustedes lo pueden ver esto en María y José, que en ese tiempo es cuando María, por obra del Espíritu Santo, queda encinta de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué iba a hacer su esposo? Y así bien enojado, ¿no? Porque pues, ¿cómo que está embarazada? Se le aparece un ángel, lo detiene y dijo, oye, detente, no hagas eso. Así eran las bodas. El hombre hacía un compromiso y dejaba algo a cambio de que iba a regresar. Esas eran las arras. Era una promesa de que iba a regresar por esa persona. Entonces, ¿qué dejaban a cambio? Tierras, joyas, cosas de valor. Y le decía a la mujer, yo voy a regresar. ¿Sabes qué es cuál es la garantía que Dios te ha dado de que va a volver por ti? Su Espíritu Santo. Amén. 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 No te dio cualquier cosa, no te dio una vil joya de oro. Te dio su Espíritu Santo. Y te dijo, esta es la promesa de que yo vuelvo y vuelvo por ti. Entonces tú perteneces a Cristo. Amén. Amén. Somos algo en Cristo. Claro que somos alguien. Antes, pues, pudimos haber sido muy buenos en algo, pero en realidad, ante los ojos de Dios, no éramos nada. Somos algo gracias a Cristo. Eso, cuando yo estudié esto, dije, ay, qué tranquilidad. De verdad. Qué tranquilidad. Tengo dudas, sí, pero esto es lo que me mantiene firme. Pues muchas gracias, Nancy, por el comentario. Lalo, y pues sé que todos quieren hablar, pero no hay tiempo, entendemos eso. Los que nos están viendo por Facebook es que no ven para allá, pero hay muchas manos levantadas, pero ya no hay tiempo. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Y pues de verdad muchas gracias también por la invitación aquí a Daniel. La verdad es que tengo historia de este lado. Le comentaba que yo antes venía aquí a la estación Musquis, bueno, más adelante, y ahí teníamos una obra con pequeños, que empezó con pequeños,
y después ya estaban las mamás de los pequeños, y ahí estuvimos como 3, 4 años, yo creo, sirviendo ahí. Entonces, ¿No quieres hacer una aquí? conozco los rumbos. Sí, si el Señor lo permite, pues adelante, ¿no? Pero bueno, de verdad, muchas gracias por la invitación y pues bueno, vamos a orar. Amado Dios, la verdad es que estamos sumamente agradecidos contigo porque cuán grande salvación nos has dado tú, Señor. Gracias porque nuestra reacción no es como la de estos judíos, Señor. Gracias a tu obra en cada uno de nosotros. Gracias porque pues tú nos has dado vida eterna. Tú sabes todas las complicaciones que tenemos, Señor, y a veces nos cuesta trabajo guardar, obedecer, seguirte, morir a nosotros mismos. Pero tu palabra también dice que tú produces en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Produce en nosotros, Señor, el querer y el hacer, solamente para darte la gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Señor, por este grupo de hermanos que tú estás levantando. Te ruego que tú los bendigas, Señor, que tú uses a tu siervo Daniel para seguirlos instruyendo. Y, Señor, que tú cumplas tu perfecta voluntad con este espacio, Señor. Sabemos que este es un lugar que será luz para esta colonia, Señor. Y te rogamos que tú permitas que se vaya transitando, que se vayan dando los pasos, Señor, para que prontamente no solamente sea un grupo de estudio, sino que también pueda ser una iglesia, Señor, que pueda llevar el Evangelio a otros lugares, Señor. Usa a cada uno de mis hermanos, bendícelos, Señor. Sé tú con ellos a lo largo de la semana, con sus luchas, con sus inquietudes, Señor. Guárdales y recuérdanos a cada uno de nosotros que siempre la respuesta a nuestras aflicciones está en ti, Señor. Gracias por tu bondad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Le damos muchas gracias a Dios por la palabra que el Señor ha hablado a nuestras vidas a través de nuestro hermano Osvaldo. Y pues yo espero que te aprendas el caminito porque larguito, pero espero que te lo hayas aprendido porque pues esperamos que nos acompañes a la brevedad. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, muy edificados, consolados y exhortados a través de la palabra de nuestro Señor. Mis amados, dele gloria al Señor porque vamos avanzando en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Hoy culminamos el capítulo 8. Y definitivamente pues no sé cuál ha sido su perspectiva al respecto de este capítulo. Ya mi hermano hizo un breve recuento, un breve caminar acerca de esto, y yo me quedo con algo, una ilustración que dio mi hermano, y le animaré también a que usted se quede con esto. Yo cuando escuché a mi hermano, pensaba en Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Mi amado, mi amada, vea el ejemplo, y esto por esto es lo que dice también Pablo, que veamos las situaciones que vivieron otros y que veamos como ejemplos para que no pequemos de la misma manera. Ya, yo creo que hoy o en algunos días hemos sacado el martillito. El Señor así agarró su martillito y le hizo track. Y luego sacó el otro, el trooper, ¿verdad? Sacó el track. Y no te esperes. No te esperes, mi hermano, a que el Señor saque el marro ese el del martillo de Thor, porque no te va a gustar, créeme. Y si el Señor lo necesita hacer, lo va a hacer. Es importante que tú sepas esto, el Señor no necesita tu permiso para quebrantarte, lo va a hacer, porque Él es soberano y porque quiere tu bien. Y la palabra muchas veces es como un martillo que quebranta la piedra de nuestros corazones. Creo que hoy esta palabra, ¿verdad?, nos ha sacudido de una manera o de otra, y ese es el propósito. Cuando el Señor nos sacude es porque quiere que caiga el trigo,
¿verdad? Que la paja se remueva y que el trigo quede con nosotros. Repitamos, mis amados, nuestro texto clave de nuestro estudio del Evangelio de Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mis amados, le damos gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido. Gracias le damos al Señor por la vida de nuestro hermano Osvaldo, que nos ha bendecido con el estudio el día de hoy, con esta, pues yo diría que casi fue una predicación, ¿verdad? Fue una predicación porque el modelo de estudio bíblico es diferente, pero fue edificante, fue de gran bendición para nosotros. El Señor lo usó grandemente y le pido que también siga orando por el ministerio de nuestro hermano Osvaldo, ¿verdad? Ahí en la iglesia, que el Señor siga bendiciendo su ministerio, su familia, ¿verdad? Que pues también que el Señor provea para él un empleo que le permita pues también pues seguir sirviendo al Señor, ¿verdad? Donde él pueda seguir siendo sal y luz. Y pues te damos, mi hermano, nuevamente la cordial bienvenida. Que no sea nada más ¿cómo dicen? Debut y despedida, no. Ya estás en la lista de los expositores consentidos, ¿verdad? Pero bueno, le damos gracias al Señor y recuerde que nos vemos la próxima semana. Ahorita platicamos al respecto. Ahorita platicamos. Pero si nos vemos la próxima semana, tenemos un mensaje especial. Quería hacer una pequeña pausa de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Quería hacer una pequeña pausa porque creo yo que es menester y es necesario para ustedes, si usted quiere traer algún invitado, y para nuestros hermanos que nos acompañan a través de las redes. Queremos dar un mensaje especial acerca de defensa del Evangelio frente a todo este esquema del Día de Muertos, las tradiciones de Halloween y todo este asunto de ocultismo, brujería y todo esto. Queremos levantar la palabra de Dios en alto y iluminar a las conciencias que están adormecidas y a los corazones que están distraídos, traer la palabra del Señor. ¿Qué dice Dios acerca de este asunto del Día de Muertos? ¿Qué es lo que dice la palabra al respecto? Yo sé que ustedes ya lo saben, algunos ya lo saben, pero no es nunca en vano un recordatorio acerca de esto. Qué tan importante es que no nos dejemos distraer y no nos dejemos convencer por prácticas, no solo ese día, a lo largo del año. Cosas que no tienen que ver con la gloria de Dios. ¿Sale? Entonces, ahorita platicamos acerca de eso y si se convencen, ¿verdad? Pues le invitamos a usted. Recuerde que este mensaje usted lo está escuchando en YouTube, en Facebook Live, en nuestra página Ministerios Voz que Clama, y usted lo va a poder escuchar más tarde en YouTube. Y bueno, recuerde todos nuestros materiales y audiolibros que usted tiene disponibles en SoundCloud y en Spotify. Tenga usted una excelente semana, Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto. No se vayan.